Claro que sí, bienvenidos. FM en línea nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde el defectuoso Azcapotzalco. Comenzamos. Vamos a hablar de Blockbuster. Lo que en un inicio... El primo de Videocentro, ¿no? Justo, lo que en un inicio conocíamos como Videocentro, porque los videocentros estuvieron antes que el Blockbuster. Y murieron antes que Blockbuster, que también Es ya murió. correcto. Y bueno, ¿qué recuerdas del Blockbuster? Bueno, primero había que a lo mejor explicar qué es un Blockbuster. Bueno, sí, porque a lo mejor hay mucha gente que no conoce qué es un Blockbuster, ¿verdad? O cree que en Blockbuster vendían videojuegos. Sí, o sea, vendían sí. videojuegos. Y también pero era una cosa minoritaria. Es correcto. Un Blockbuster era una tienda grande, porque todos eran muy grandes, donde te rentaban películas en VHS. Y en DVD. Y en DVD. Eso ya fue el final. No. En DVD empezaron como a la mitad. Como a la mitad rentabas VHS y DVDs. Lo que fue al final fueron los Blu-rays. Porque sí, después del DVD yo ya nunca renté un Blu-ray. Primero, porque era caro tener un equipo Blu-ray. de Blu-ray, no el DVD. Ah. El equipo de Blu-ray era caro y ya no rentaba películas. Era la época que los DVDs, si no era tan nueva la película, por 90 o 120 pesos podrías comprar una buena película original en DVD sin ser Blu-ray. Sí, eso sí. A mí no me tocó, pero bueno, era una tienda muy grande, a pasillos muy amplios, con un chorro de estantes, donde nada más tenían cajas a veces vacías. Ibas a la caja y decías quiero esta y te ponían el disco. Y entonces lo que hacías es ir a rentar una película por 2, 3 días, una semana máximo, y te penalizaban si te tardabas un día, como si rentar otras 2 o 3 películas. Y el chiste era que escogías una película, la tomabas, leías atrás la sinopsis, la descripción. Si alguien me acuerdo que había un pasillo de recomendadas y nuevas, estrenos, novedades, y de vez en cuando habían unas que tenían una notita. Pero esto, habló antes del internet. Sí, todo esto era antes del internet y efectivamente uno seleccionaba la película sin saber de qué iba la película, solo por la sinopsis de atrás y muchas veces por la portada. Por la portada. Si alguien no te la había recomendado era como un volado, ¿no? Para saber si estaba bien o mal. Que estuviera sugerida en algún pasillo. O que estuviera en una sección, porque había por sección terror, comedia. Que en todavía, si mal no recuerdo, revistas o periódicos había sugerencia de películas. Porque esa es otra. Antes había revistas en donde veías la información. Y periódico. Según yo, como que no que te película, anunciara no Blockbuster, sino periódico. Crítica de películas. La veías, ya no estaba en el cine. Vamos a irla a rentar. Sí. Porque además antes pues, no era que sale una película y tardaba 1 o 2 años en que pudieras, digo esto incluso antes de los DVDs, comprar una película tardaba años del cine a que la pudieras tener. No, tampoco años. O sea, meses sí, años no. Sí. Era más o menos como un año, ahorita. 12 meses. No tanto, porque según yo. O sea, bueno, puede ser para que llegara a donde tú estabas por cuestión de distribución. Sí. Pero en salir en general. ¿Cuántas películas se hacían en México? Pues todas eran de Estados Unidos. Se iban a tardar. Pero como lo decías tú bien, antes habían revistas. Había cosa especializada que te sugería del tema que que a ti te gustaba. Exactamente. No habían superhéroes casi, películas, pero había terror, ciencia ficción, acción, comedia, drama, acción, aventura, fantasía. Había, me acuerdo, el pasillo de terror y todas las portadas de las películas sí te daban como, bueno, ibas de chiquito y decías, hasta atrás se veían así como... Eran como los pósters que ahora están en los cines. Pero mejor hechos, porque ahora no sé si has oído este fenómeno de las 3 caras. Sí. O sea, que ya como que todos tienen el mismo template, mismo formato, ¿no? El mismo template. ¿Quién es el director, productor? Antes habían portadas de terror. Por ejemplo, me acuerdo, ¿no? La del dentista. Y era nada más como la boca de la quijada de alguien amarrado con cadenas y picos. No había el rostro de nadie. O sea, era una imagen que te daba miedo. Sí. O Tremors, ¿no? Se veía el monstruo. El gusano, ¿no? Saliendo. No sabías que era Kevin Bacon, era el monstruo. Sí. Era muy distinto. Y sí, vas. Me acuerdo que además en un Blockbuster entrabas y sonaba
Y empezaba un olor, ¿no? Como empezaba de un aroma. palomitas, Aire como acondicionado, dulce, con o no sé, dulces, caramelo, así. Muy particular. Era o sea, no era entrar y salir. Gastabas unos minutos en ver qué había, agarrar, como decías, leer la sinopsis de la caja o que ya te la habían sugerido. Y luego te tenían que registrar Ah, sí, tenías que tener tu licencia, porque si, o bueno, una no identificación. licencia, pero una como identificación, membresía. una membresía. Para poder, ¿cómo se llama? Rentar las películas, porque si no las devolvías, te multaban, pero tenían que saber dónde vivías, pues por si nunca la Y devolvías, ¿no? si tenían la opción que la podías devolver a la hora que quisieras. En un buzón. Exacto, en la entrada había un buzón para dejar tu película porque pues, a cierta hora cerraban, pero decías, no, yo la voy a entregar hoy. En una hora que no se trabajaba, había un buzón y la entregabas. Ahorita eso me hace pensar si había gente que metía Cos- mil cosas. Yo meto ahí una en el caja buzón. vacía de otra cosa, yo la entregué. Ajá. No venía, me equivoqué, pues, no la entregué. Ajá. No, desde eso hasta cualquier cosa que hay basura. Hay ¿Dónde la basura. tiro? En el buzón de Blockbuster. Que es como, le envío un email análogo. O sea, en un buzón físico. Sí. Pues es como si yo dijera, le devolví a Netflix en físico su nueva serie, su nueva película. Es que como que siento que las generaciones de ahora no van a poder entenderlo. Porque no conocen el formato físico. Sí. Es, por ejemplo, tiene poquito que... Bueno, ni tan poquito. Que alguien me dijo que las generaciones de ahora no entienden por qué... El disquete, ¿no? El icono de guardar es un disquete. Porque nosotros sí conocimos los disquetes. Ellos dicen, no, pues... O sea, así es guardar. Del formato físico, que era un disco con una banda magnética que metías a la computadora. Correcto. ¿No? Y así igual las películas. Sí. Eran una caja con una banda magnética donde estaba guardada la información para poder reproducirla con la videocasetera. Porque además tenías que tener un aparato específico para poder reproducir eso. Si ves, por ejemplo, ahorita las fotos de cómo eran las salas en los 90s y 2000s, en la tele tenía que haber un mueble grande abajo para guardar películas. Ah, sí. Sí, además, o sea, tenías que tener Tenías que tener como así como este librero, pero lleno de películas. O el Tocom, si tenías cable, tu reproductor VHS, DVD y películas. Y eso ahorita dirías, pues todo es digital o en plataformas, o los que todavía tenemos un DVD, pues tienes por ahí una que otra, pero no tenías como antes el mueblezote, ¿no? Y películas, cassettes, exacto. Sí. Y eso, pues bueno, ya se acabó. Otra cosa del Blockbuster era que te vendían, me acuerdo, cosas cuando no habían variedades de sabores de palomitas, ahí las vendían. De hecho, vendían como un buen de clases de dulces, ¿no? Dulces como de cine. Y además como gringo todo. Ajá. Porque eran cosas que no podías encontrar así como que en... La primera vez que vi en México que alguien vendiera Skittles, era en un Blockbuster. Sí. Sí. O como decías, M&M's, pero de sabores que decías, aquí no hay sabores de... Bueno. Solo conocías el amarillo y el rojo, ¿no? Ajá. Y ahí habían azules, o el surtido. Verdes, y habían exacto. Así. Cosas muy, como dices, muy americanas, no de México. Sí, y pues la tradición era como, bueno, por lo menos para nosotros, si no mal recuerdo, era como ir en viernes, ¿no? Como saliendo de la escuela. ¿En fin de semana? Era tradición viernes o el domingo. Rentar una o dos películas, verlas en el fin de semana y regresarlas el domingo en la noche. Igual videojuegos. Como justo lo que me acuerdo diciendo. Que algo que pasaba era cuando había una película que apenitas había acabado de estar en el cine y la quería mucha gente ir a rentar, ibas y ya no la tenemos. Ajá, pero porque bueno, había un número limitado de la fisicalidad del disco, del VHS, de lo que fuera. Y sí, fíjese, de hecho ya es la cuarta persona y no. Pero el otro domingo ya nos la regresan. Pero pues tenías que ir corriendo oye, ya la regresaron y alguien más ya la volvió a rentar. Sí. Y lo chistoso es que era era una tienda muy grande, con repisas pues muy delgadas, y de repente decías, no, pero hay un chorro. La caja, pero vacía. Pero el disco ya lo habían rentado, ajá, e incluso a veces ya hasta faltaban cajas. Uh-huh. Pero bueno, eso ahorita sería como impensable. Ya no alcancé película. Bueno. Sí, pues ahorita está nada más alojado en algún... ¿Qué pasa hoy? Se cayó el internet. Servidor. Se ve pixeleado. Pero no pensarías... pero además es como acceso. Tema tuyo, ¿no? Sí.
Normalmente. Bueno, o de la cuadra, ¿no? Normalmente. Ajá. O sea, es tema de el receptor más Sí, que sí, de sí. quien está De emitiendo la la señal película, para la película. correcto. Ajá. Si era una... pues, imagínense como una tienda departamental que solo vende algo muy delgaditito, pero que necesitas asegurarte que la caja trae, porque pues es un... muchas estanterías llenas de cajas, pero que trae la película que te prometieron. Además de que está el riesgo de que se la lleve alguien. Ah, y pusiera otra cosa no, o la o que rayara. la rayara o que le Claro. pasara algo. O sea, Algo, que la sí. afectara. Alguna y vez entonces ya no la rentamos una pudieran de ver. terror y a la mitad Ajá, y ya se y se trababa trababa y decías, uy, uy. y se saltaba un minuto. Y decías, bueno, no, sí la entendí, creo que no. Pero pues era una jodida que, oye, pues yo la renté y se saltó en algún Y momento. eso en disco, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí que me tocó todavía más, ¿Ver aparte de la VHS? VHS, la beta, no, La no podías beta regresar. Son formatos de cassettes de cassette de para cinta películas que se antiguo. tenía de cinta. Y antes no podías rebobinar en la misma... Estabas a acabar de verla, Correcto, sacarla en un aparato, y ahí meterlo a otro rebobinarlo y para rebobinarlo. regresar la cinta hasta el principio, porque si no ya no podías volver a Y verla. te cobraban si no la regresabas rebobinada. Si no estaba rebobinada, en un inicio, eso era en Videocentro, no Claro. tanto en Blockbuster, te Cierto, cobraban era en si la Videocentro. película no estaba rebobinada, porque ellos tenían que dedicar tiempo a rebobinar, y pues cuando rebobinas uno o dos no hay problema, pero un 200 local películas que con el está dependiente ahí regresando. justo, que está dedicado a que Sí, no te solo da tenga tiempo. eso, era mucho tiempo invertido Claro. para realizar esa actividad, ¿no? Sí. Y, o sea, en la generalidad yo diría que, por ejemplo, contra los servicios de streaming de hoy en día, o sea, la realidad es que ahora lo que ves es porque o te lo sugiere la plataforma O alguien te lo o alguien recomendó. te lo recomendó, pero antes la realidad es que sí era... Podías encontrar joyas muy buenas de películas y sí. demás, pero también podrías ver unas basuras que decías, hoy preferiría no haberla Había rentado. a partir de la tienda llamada Blockbuster estaba el fenómeno Blockbuster, ¿no? Que es, no le fue terrible, pero no fue un éxito en cine, pero alguien la redescubría y la sugerían y de Y entonces repente volví al boom de esa película, ¿no? así fue Tremors. No le fue bien en el cine, me parece que incluso ni lo mínimo recuperaron, pero se volvió de culto por el Blockbuster. Y justo muchas veces a esas películas se les llamaba de culto, ¿no? De o sea, por culto. ejemplo, Donnie Darko, ¿no? Ah, Es otro por ejemplo. ejemplo perfecto del blockbuster. Ya más pegado para el DVD, ¿no? De Ajá. compra, pero sí. En donde le fue muy mal en taquilla. Y era una buena película. Muy buena película. Para mí es muy buena película. Ajá. Pero igual, o sea, no tuvo el éxito que esperaban. Pero una vez que se hizo ya el formato para verla en casa. Claro. Fue un exitazo. Y yo creo que otra empresa que aprovechaba mucho eso era Disney. Llevar a un niño a ver una película de Disney es cierto horario. Uh-huh. Pero cuando lo tienes en tu casa, puedes darle el tiempo que tú quieras. Y tengo entendido que Disney no sacaba tan seguido DVDs ni películas, sino era cierta época del año. Entonces el Blockbuster era de esos lugares donde pues era la opción. Siempre lo puedes encontrar. Para clásicos, de caricaturas. Exacto. El único lugar para encontrar. Esa era otra. O sea, por ejemplo, ahora si queremos ver una película de mucho tiempo que está en el servicio de streaming, pues la puedes ver en cualquier momento. Antes si querías ver una película que ya tenía mucho tiempo y no era novedad, encontrarla era difícil encontrarla para que la compraras. Sí. Entonces forzosamente tenías que recurrir a estos servicios de renta para poder volver a ver una película que tú querías, ¿no? Y me acuerdo además que de repente, todavía cuando les iba bien, había una promoción de rentas 2 y otras 2 gratis. Ajá. ¿Por qué? O pues más el tiempo, volumen, ¿no? o más tiempo. Y antes, pues, como dices, ante la falta de opciones, pues decías, es que es las películas que voy a ver el fin de semana para no ir al cine. No, ya renté esta, ya... Yo me hago mis palomitas en mi casa, todo. Que la realidad es que también antes en el cine no había tantos estrenos, según yo, como ahora. Entonces, pues en un mes, con que hubieras ido unas 4 o 5 veces al cine, ya prácticamente habías visto lo que valía la pena, ¿no? Entonces, pues sí, era más que nada una alternativa que cerraba como esa falta de opciones que había en ese momento. Y pues sí, fue un símbolo como muy
Muy 90s. Ajá, como 2000s. muy fijado Muy en las fijado. generaciones de los 90s, ¿no? Creo yo. Y era, pues es que, o sea, creo que tiene su cosa muy bonita el que ante la falta de opciones, como dices, te puede tocar algo malo, pero también le sacabas más jugo a algo bueno. No estabas, Cambia y cambia, no, ¿no? además, En el catálogo. dando. Ah, bueno, es que hay Ajá. no me acuerdo cómo se llama este principio, en donde cuando entre más opciones tienes, Más más difícil es la toma de la decisión. y menos es el disfrute incluso en una experiencia media, ¿no? Correcto. Tendría que ser muy bueno para que digas, valió la pena. Ajá, entonces, como antes había pocas opciones, la Sí. realidad es que se valoraba muchísimo más. Claro. O la expectativa era una totalmente diferente, ahora que solo como que consumes y consumes y consumes, porque el catálogo es casi infinito. O sea, tendrías que tener como 30 vidas nada más para ver lo que hay en el Netflix todo completo, ¿no? Si tuvieras tiempo de verlo, Ah, además. eso, ajá. Bueno, si dedicaras Ante la falta tu de opciones, tiempo para pues ver nada a ver, más eso. solo tengo este fin de semana 4 horas. Pues una película y media, 2, listo. Ujú. Pues estás como aburrido y nomás vas dando vuelta y vuelta y... Pues sí, vi un pachito de esto y... Lleva el mismo tiempo que ver una película, el solo seleccionar qué vas a ver, ¿no? Casi, al menos una media película. Digo, tenía su encanto, pero bueno, la verdad es que también no había opciones. Ese era su encanto. Ese Que era como su no encanto. había opciones. Y pues bueno, hoy en día pues ya eso no lo conocen porque pues dejó de existir gracias a los servicios de streaming. Según yo, inclusive, no sé si sea mito o realidad, que Netflix le ofreció Es realidad, lo oí de un directivo, sí. como parte del... Netflix le ofreció... No, sí, Netflix le ofreció a Blockbuster, cómprame. Eso. Mira, yo en ese entonces eran DVDs enviados por correo físico, que los recibías y los regresabas. No, pues yo tengo esta base de datos, tengo tantos clientes y pues Blockbuster es gatos, yo no los necesito, ¿no? Ajá. Y pues Blockbuster ya quebró y Netflix es gigante, pero porque se hizo digital. Sí. O sea, ellos se dieron cuenta que el modelo era, pues no voy a ganar, ¿cuántos centavos gano por el envío y la recepción? El chiste es que pues lo tengas tú innato, que sea invisible la interfaz. Ujú, ujú, ujú. Y Blockbuster, yo creo que ellos, bueno, no creo, tengo entendido que ellos empezaron su Netflix, pero no era buena la tecnología y ya con las deudas no lograron sobrevivir, pero lo intentaron. Si hubieran comprado a Netflix, Ahorita a en lo- vez de Netflix a se lo, no, llamaría a lo mejor, Blockbuster, o a lo ¿no? mejor hubiera sido otra cosa. A Porque lo ya, mejor ya que los hubieran comprado, no se hubieran aventado a hacer el streaming, ¿no? exactamente, hubiera llegado alguien más. Ajá. Sí, Posiblemente. sí, posiblemente. Sí, porque la tecnología ya estaba ahí, nada más faltaba alguien que la aprovechara con ese propósito Como, para ajá, poder hacerlo, ¿no? como Kodak. Kodak fue el primero en tener una cámara digital. Pero decía, pues si yo vivo de vender las películas. Y los rollos O y sea, la que a quién revelar, despido ¿no? primero, ajá, no, pues espérate. Lo metemos al cajón de la innovación. Y alguien más llegó y pues les ganó. Lo mismo con Blockbuster. Sí. Y pues, bueno, no sé, igual ya para terminar, ¿no? Para cerrar Para cerrar. este capítulo chiquito Todavía, aquí en la Ciudad de México, creo que hay 2 tiendas que te de rentan. Blockbuster. No, ya quebró. O sea, que te rentan como videocentros, videoclubs, Ajá. que puedes ir y rentar una película. ¿Y son cualquier tipo de película o como más de Pues, culto y así? o de culto, Como- o como viejitas, o artísticas. Ajá. ¿No? Y que tienes que tener una ¿Cómo le membresía. llaman a ese? Películas, cine de arte, ¿no? Cine de arte. O cine histórico, ¿no? Ujú. Es una película de... Todavía existen, pero ahora yo creo que nos pasa lo contrario. Tú dices, voy a ir hasta allá por una película, necesito una credencial, ya viste el tráfico, está lloviendo, dices, no, pues... El streaming. Sí. Porque una vez que tienes la opción, pues yo creo que es muy difícil perder la practicidad. Que bueno, yo creo que va a llegar un punto en el que ahora, por ejemplo, tenemos tantas opciones de plataformas de streaming que yo creo que va a llegar a un punto en el que el mercado se va a saturar tanto que va a tener que llegar otra cosa Que se los coma a todos. pues no sé si comérselos o Los sustituirlos por otra cosa que todavía no conocemos ahorita, que uno sea como más accesible o fácil ya no estar
segregando o Sí, sí, sí. diluyendo La participación. el catálogo Catálogo. en tantas plataformas. Y pues yo creo que se va a acaparar el mercado en cuanto llegue, pero quién sabe qué sea, ¿no? Quién sabe. Todavía es muy difícil ver con claridad quién va a ganar, ¿no? Porque ahorita está todo muy dividido, muy segmentado. Y si tú dices, ¿quién va a ganar? ¿Netflix o HBO? Pues bien, Cada uno tiene como ahorita por eso una no parte se o ve un un sector camino del claro de mercado. quién se va a quedar con todo. Sí. A lo mejor, como dices, llega alguien con otra tecnología de realidad virtual y pues ya, ¿no? Ajá, o algo que por ejemplo a lo mejor descargues todo nada más conectándote y lo tengas ya todo offline durante un rato hasta que te vuelvas a conectar para que te vuelvan a cobrar, se vuelva como que actualizar el catálogo offline y ya lo tengas ahí. Digo, por decir algo, ¿no? O sea, va ¿sí? a haber algo que sea como un cambio del paradigma del consumo de streaming de ahorita. Y cuando llegue eso, muy probablemente igual va a haber un cabeza de serie en ese mercado y después otra vez se va a volver a ir segmentando porque por lo que veo así siempre pasa, ¿no? O sea, Sí, llega sí. alguien que acapara el mercado, se empieza a segmentar y luego llega otra cosa nueva que acapara el mercado Todo y y se se empieza a sigue segmentar segmentar. y es un ciclo, ¿no? Sí, Y pues creo que ya. creo que es todo, ¿no? Creo que es todo por hoy. Anótenos aquí en los comentarios si ustedes fueron al Blockbuster, si alguna vez rentaron alguna película o videojuego, si les gustaba o no les gustaba como tal el servicio. Si lo conocieron o si algún familiar más grande que ustedes lo vio. Sí, o ajá. Ahora sí que cualquier experiencia que hayan tenido con Con un un Blockbuster. Blockbuster o algún centro de este Un tipo. videocentro a lo mejor. De hecho, habían hasta de otras Marcas. como marcas más genéricas Sí. que no eran como tan populares, pero sí, si conocen alguno, ahí nos pueden Coméntenos. anotar. Y pues bueno, creo que es todo por ¿no? ahora. Cuídense. Igual, bye. Adiós. Esto es FM en línea.